Es preocupante cómo algunas situaciones relacionadas con el fandom y la línea entre ficción y realidad pueden salirse de control, sobre todo cuando hablamos de plataformas como Wattpad, donde muchas personas crean historias ficticias utilizando figuras reales. Wattpad es un espacio donde abundan los fanfics, historias creadas por fanáticos que suelen mezclar elementos de la realidad con su propia imaginación para formar narrativas completamente ficticias. Aunque hay muchas personas que consumen este tipo de contenido y lo entienden por lo que es. Solo eso, un producto de la imaginación de alguien más. También existen otras personas que lamentablemente no logran distinguir entre lo que es ficción y lo que es real. Y está claro quienes nosotros sabemos quienes viven con la realidad alterada. Este problema se agrava cuando estos individuos comienzan a tomar las historias ficticias como una representación verídica de las personas reales involucradas, como en este caso, Jimin, y utilizan este contenido para lanzarle odio injustificado. Recientemente, se ha dado una situación que ha traspasado los límites de lo aceptable. Una mujer, que inicialmente publicó una historia en Wattpad, lanzó un libro titulado Ocean, que claramente está basado en el Taekook. Esta mujer comenzó publicando su historia en Wattpad, pero lo verdaderamente alarmante es cómo describió al personaje de Jimin dentro de esta historia. En cada capítulo que subía, representaba a Jimin como un acosador y alguien que maltrataba a Taehyung, lo que de inmediato generó una ola de comentarios ofensivos hacia su persona. Los comentarios en esa plataforma iban más allá de la crítica hacia la historia, ya que muchas personas comenzaron a amenazar directamente a Jimin, incluso llegando al punto de amenazar con su vida. Lo más alarmante de todo es que esta persona, a pesar de la repercusión negativa que generaba su historia, decidió sacar su libro en formato físico, justificando que había cambiado los nombres de los personajes y que su historia ya no tenía ninguna relación con BTS. Sin embargo, esta justificación parece vacía cuando uno observa cómo ha manejado la promoción de su libro. A pesar de asegurar que sus personajes ya no tienen conexión alguna con BTS, utilizó imágenes de Taehyung para sus promociones, así como referencias claras al grupo y al ship Taekook. Esto demuestra que sigue lucrando, no solo con la imagen de este ship, sino también con el nombre de Jimin, a pesar del daño que su historia causó en su reputación. Lo más indignante de esta situación es cómo la autora ha decidido victimizarse, afirmando que está recibiendo hate injustificado por su libro. No obstante, esta misma persona no mostró ninguna preocupación por el odio que Jimin recibió debido a su historia, en la cual lo retrató de manera negativa, alimentando una narrativa que los Taekookers han utilizado para atacar a Jimin. Para estas personas, la palabra acosador parece ser su término favorito para referirse a Jimin, y la representación de su personaje en este libro no hizo más que darles más motivos para difamar y lanzar más odio hacia él. Lamentablemente, muchas de estas personas no tienen la capacidad de distinguir entre ficción y realidad. Carecen de sentido común y permiten que la envidia que sienten hacia Jimin nuble su juicio. La situación es preocupante, porque estos ataques no solo afectan a Jimin como persona, sino que también generan un ambiente tóxico en el fandom, dividiendo a los seguidores y creando conflictos innecesarios. Esta situación pone en evidencia cómo una simple historia de ficción puede tener repercusiones reales cuando se manipula de manera irresponsable y se utiliza para alimentar el odio hacia una figura pública, especialmente cuando hablamos de alguien tan querido como Jimin. Es importante que como comunidad se reflexione sobre los límites de la ficción y el respeto hacia las personas reales, reconociendo que, aunque Wattpad y otras plataformas similares ofrecen un espacio creativo para los fanáticos, es crucial mantener siempre en mente la diferencia entre lo que es simplemente una historia y la realidad de las personas que están detrás de los personajes. Es profundamente lamentable saber que Jimin es plenamente consciente de las amenazas que ha recibido a lo largo de su carrera, especialmente aquellas que son tan serias que han captado la atención de las autoridades. La mera idea de que un artista tan dedicado y talentoso como él tenga que lidiar con un nivel de odio tan extremo es desgarradora. Un claro ejemplo de esto se dio cuando, en una ocasión, durante una entrevista, se le preguntó sobre este delicado tema. La pregunta fue directa. Últimamente,
Jimin ha estado recibiendo muchas amenazas. Su respuesta, cargada de una mezcla de resignación y valentía, fue desgarradora. Sí, debes estar refiriéndote a las amenazas de muerte. El solo hecho de que Jimin tuviera que hablar de este tema de manera tan natural, como si fuera algo con lo que ha aprendido a vivir, es profundamente preocupante. No es algo que debería formar parte de la vida cotidiana de nadie, mucho menos de alguien que ha dedicado su vida a brindar alegría y consuelo a millones de personas en todo el mundo. Para agravar aún más la situación, las amenazas contra Jimin han sido tan serias que incluso las autoridades de los Estados Unidos se han visto obligadas a intervenir. Las amenazas hacia Jimin han sido una constante en su vida desde hace mucho tiempo. Estas personas, que parecen haberse perdido en el laberinto de su propia imaginación, lo han estado hostigando sin tregua durante años. Cada ataque, cada comentario lleno de odio y desprecio, solo demuestra lo desconectadas que están de la realidad. Jimin, siendo una de las figuras más queridas y admiradas dentro del grupo, ha tenido que soportar una cantidad inimaginable de acoso y críticas infundadas. Todo porque algunas personas no logran separar la fantasía de los fanfics de la verdadera esencia de quién es él en la vida real. Lo más preocupante es que este acoso no ha sido algo puntual, sino que ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una especie de sombra que parece seguirlo sin descanso. Lo acusan de cosas que no tienen fundamento alguno, utilizando como justificación las historias ficticias que circulan por la red, sin detenerse a pensar en las repercusiones emocionales que estos ataques pueden tener en alguien que, a pesar de ser una celebridad, sigue siendo humano. Aunque es cierto que Jungkook también ha sido víctima de este tipo de ataques por parte de estas personas que parecen vivir en una realidad alterna, la situación con él ha tomado un giro diferente. A diferencia de Jimin, quien ha sido constantemente pintado como el villano en muchas de estas historias ficticias, las posturas hacia Jungkook han sido sumamente contradictorias. Por un lado, hay quienes lo han acusado de ser infiel, mal novio o incluso manipulable, términos que no hacen justicia a la verdadera personalidad de Jungkook y que simplemente reflejan la ignorancia y los prejuicios de quienes los usan. Estas personas, que claramente no tienen una comprensión adecuada de la situación, se basan en conjeturas infundadas y en su propia interpretación distorsionada de los hechos para lanzar estas acusaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, hay otro grupo de personas que adoptan una postura completamente opuesta, viendo a Jungkook como una víctima de Jimin. Según esta narrativa, Jungkook es una especie de ser indefenso que está siendo manipulado por Jimin, lo cual es igualmente absurdo y lejano a la realidad. Es realmente desconcertante ver cómo las opiniones de estas personas pueden ser tan bajas y desagradables. Están completamente alejadas de la verdad, inmersas en una narrativa creada por su propia imaginación, donde interpretan y distorsionan los hechos a su conveniencia. La manera en que se refieren tanto a Jimin como a Jungkook no solo es ofensiva, sino que demuestra una profunda falta de respeto hacia ellos como individuos. Estos comentarios malintencionados no solo dañan la imagen de ambos, sino que también contribuyen a crear un ambiente tóxico dentro del fandom, dividiendo a las personas en lugar de unirlas.